El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presenta Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera, porque ser mexicano es ser guadalupano. Esto es Guadalupe Hoy. Iniciamos. Hola, buenas tardes amigos, estamos como siempre los sábados a las 12 en su programa Guadalupe Hoy del Centro de Estudios Guadalupanos. Hoy es el programa número 27, ya tenemos 27 semanas que hemos estado aquí, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tener, como ya usted sabe, en los últimos programas, el tema de historia para entender a la Virgen de Guadalupe en este contexto, en el momento en que se aparece más bien. Y pues nos acompañan también varias personas integrantes del Centro de Estudios Guadalupanos. En primer lugar, me gustaría presentar a Lupita Benítez, quien nos acompaña y nos va a ayudar con el teléfono. Lupita, buenas tardes. Buenas tardes, claro que sí. Recuerden que estamos esperando sus llamadas en el 273-3301 y 273-3302. Y también les informamos que al final del programa vamos a rifar el libro Señora de la Nueva España, con excelentes fotografías. No se pierda el programa. Llámenos y podrá llevarse usted este libro. Es un libro extraordinario que se hizo con motivo de una exposición que se puso en el Museo de la UPAEP en algún momento. Entonces tiene las fotografías de todas las piezas que se expusieron y muchas de ellas son de la Virgen de Guadalupe. Precisamente por eso se llamó Nuestra Señora de la Nueva España. Nos acompaña también en esta ocasión nuestro amigo y presidente del Centro de Estudios Guadalupanos, Carlos Salinas Saucedo. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a ustedes, buenas tardes al auditorio que nos escucha. Hoy, como decía, continuaremos con el programa sobre la historia y en este tema pues tenemos a nuestro especialista, el ingeniero José de Jesús Hernández, que es investigador también del CEG y del CECIR, que es el Centro de Estudios en Ciencia y Religión de la UPAEP. Con él estaremos en un momento más y los saludamos con mucho gusto en este momento. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bien, como ustedes saben, mañana, domingo, es el domingo de Pentecostés. Pero ¿qué significa el domingo de Pentecostés para la Iglesia? ¿Qué significa también, les adelanto algo, el que en el documento de Aparecida, en la reunión de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, en Aparecida, Brasil, se habló de la Virgen de Guadalupe y se dijo, se le denominó como la Pentecostés de América? ¿Qué similitud hay entre el Pentecostés de la Iglesia, el domingo en que viene el Espíritu Santo, y María de Guadalupe para América? Bueno, aprovecho, yo soy Gerardo Valle, estamos con usted en esta mesa y vamos a empezar comentando esto. ¿Qué fue el Pentecostés? ¿Qué fue el domingo de Pentecostés? ¿Qué fue el acontecimiento de Pentecostés para la Iglesia? Bueno, recordemos, Cristo muere en la cruz, los apóstoles y los discípulos están deprimidos, están decaídos. Yo diría, aquí podría haber una similitud con lo que sucedía con los aztecas o con los nativos de América después de la conquista. Pudiéramos por ahí decir, algo ahí, una depresión, persecución, se les había caído pues su líder, bueno, había sido crucificado como el peor, ¿no? Como un delincuente, pero este líder, Jesús, les prometió algo, ¿verdad? Que vendría, bueno, primero que resucitaría, y resucitó al tercer día. Sin embargo, aún así, ellos no tenían pues la fuerza para manifestar su fe y para continuar con su identidad como cristianos. Y 40 días todavía los acompaña Jesús, hay algunas apariciones, y celebramos hace unos días el acontecimiento de la ascensión del Señor, que es cuando Jesús asciende a los cielos y deja, digamos, ahora sí, solos a los apóstoles. Y ahora sí como que se les vino el mundo encima. ¿Qué hacemos? 12 apóstoles nada más, y querían anunciar el mensaje de Jesús, pero no podían, estaban temerosos, se reunían a escondidas. ¿Cómo iba a extenderse una iglesia con personas que solamente manifestaban su fe hacia adentro y estaban con ese temor de que incluso puedan ser ellos aprendidos y tuvieran la misma suerte que el maestro, ¿no?
el maestro les había dicho, nadie es más que el maestro. Y ellos estaban con esa situación. Pero bueno, se da el domingo de Pentecostés, Él les había prometido que enviaría su Espíritu. Y entonces aquí sí es donde podemos considerar que inicia la iglesia ya en forma. Aquí inicia la predicación, la expansión de la iglesia, vienen los dones del Espíritu Santo a los apóstoles y se extiende la iglesia. Bueno, para no tardarnos mucho en este tema, ¿qué sucede en América precisamente en el tiempo que hemos estado narrando históricamente? Sí, los nativos estaban deprimidos, estaban decaídos, estaban derrotados, y viene Nuestra Señora de Guadalupe y resulta un acontecimiento, cambia la historia, y se convierten por miles. Y empieza aquí la iglesia a establecerse y a extenderse. Por eso es que los obispos en la reunión de Aparecida le llaman la Pentecostés de América. Esto es grandioso, esto es fabuloso. Bueno, quise comentarlo al principio antes de entrar al tema histórico y nada más también recordar, en esta semana celebramos el Día de San Antonio. A todos los toños que nos están escuchando, muchas felicidades. Bien, ahora sí, sin más preámbulo, Jesús, continuamos con el tema en estos 10 años después de la conquista. ¿Qué sucede? ¿Qué podemos 10 comentar? años importantísimos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, en el capítulo anterior, en nuestra ocasión pasada, estábamos platicando de la historia de la conquista, en sí los acontecimientos históricos que culminan con la toma de Tenochtitlán, la toma y la destrucción de Tenochtitlán por parte de las tropas de Hernán Cortés. Recordemos que los indígenas ven en esta caída de Tenochtitlán la caída de todo su mundo, que la gran ciudad que domina el Anáhuac y México haya caído. Les decía algo, que ninguno de ellos se podía sentir seguro, tranquilo y protegido, porque lo máximo que ellos habían conocido, que era Tenochtitlán, había caído. También no fueron en sí, bueno, mencionabas tú que los indígenas estaban derrotados. Bueno, fue algo peor todavía que eso. Fueron traicionados realmente. Los derrotados fueron los aztecas, pero no fueron los aztecas los que más sintieron la conquista. De hecho, la mayoría de los aztecas murieron, si no por viruela, durante el sitio de Tenochtitlán. Realmente la mayor parte de los pueblos indígenas que empezaron a sufrir el yugo español fueron los aliados de los españoles, los texcocanos, los tlaxcaltecas, los totonacas. Los indígenas aliados fueron los que más resintieron esto. Por eso para ellos era indigna la manera de comportarse los españoles. Los españoles empezaron primero por no reconocerles mérito alguno. Después de que los habían ayudado a conquistar Tenochtitlán, no se los reconocieron. Es muy poco conocido, por ejemplo, el nombre de Ixtlilxochitl, el rebelde texcocano que ayudó a Cortés. Fue él el que le dio a Cortés los hombres que necesitaba para tomar Tenochtitlán. Pero Cortés nunca lo menciona en sus cartas al emperador Carlos V. El mérito era de él. Esto de hacer a un lado a sus propios aliados indígenas era una actitud muy típica de los españoles. Y después, poco a poco, fue no hacerlos a un lado nada más, esclavizarlos. Ellos habían cambiado de dios, del yugo de Huitzilopochtli, que era el dios de los aztecas, por este Quetzalcóatl blanco que había llegado. Bueno, pues resultó peor el remedio que la enfermedad, porque por lo menos los aztecas obraban de acuerdo a lo que todos ellos esperaban, de acuerdo a su cultura, en sus usos de guerra, de declaraciones de guerra, de tratados de paz, de tributos. Los aztecas eran severos, los aztecas eran bastante prepotentes, pero por lo menos se les podía entender y podías esperar lo que iban a hacer. En cambio estos blancos resultan impredecibles, hacen cosas que ellos no entienden. ¿Por qué hacen esto? Ataques a traición, sobornos. Esto de no reconocerles ningún mérito para los indios resultó un choque tremendo, de plano una pesadilla. Y conforme pasaban los años, estos 10 años que estamos estudiando, pues fue más traumático el asunto. Hay una serie de calamidades que caen sobre los indígenas y quien mejor las expone es precisamente un español, Fray Toribio de Benavente, Motolinía, quien compara estas desgracias que caen sobre los indios con las 10 plagas de Egipto. Incluso a cada calamidad le asigna una plaga. Me gustaría mencionarlas brevemente. La primera plaga que menciona Motolinía es la viruela.
La epidemia de viruela que cae sobre los indígenas los extermina. Los indios no se explican esta tremenda catástrofe. No había caído sobre ellos nunca. Habían padecido hambrunas, guerras, tiranías, pero una epidemia tan terrible, no conocían ese tipo de enfermedades. Ellos estaban indefensos ante esta plaga. Los números que da Motolinía y que da Fray Francisco de Aguilar hablan por sí mismos. Provincias, por ejemplo, dice Cholula pasaba de 100,000 tributarios y ahora tendrá 10 o 12,000. De 100,000 a 12,000. 70%. Sí, qué mortandad. Fue una mortandad terrible. Ahora no nos parece tanto así, pues sí, hubo una epidemia, murieron muchos. Pero a veces cuando decimos muchos, no entendemos realmente cuántos eran. Murieron por miles. Fue realmente una catástrofe que los afectó además psicológicamente, porque no estaban preparados para entender algo así. Los europeos, en cambio, acostumbrados durante siglos a la peste o a la disentería o a la tifoidea, pues bueno, se resignaban. Los indios no entendían qué pasaba. La segunda plaga que menciona Motolinía son la tiranía de los europeos y la clase de europeos que habían venido. No venían aquí nobles ni letrados. La mayoría eran soldados rudos que venían por riquezas, no sabían gobernar, no sabían organizar. Resulta un desastre la manera en que empiezan a organizarse. Cortés mismo era dentro de lo que cabe de los mejores, pero aún él no era político, era un soldado. Cuando a un soldado lo ponían a gobernar, pues gobernaba como era de esperarse, con muchas deficiencias. Y esto para los indios también no entienden qué está pasando, no entienden qué deben hacer, no entienden de qué se trata. Mencionaremos después las siguientes plagas, porque me parece que tenemos que irnos a un corte. Sí, así es. Amigos, les recordamos los números telefónicos 273-3301 y 273-3302. Llámenos, les recordamos también que al final se va a rifar un libro que se llama Nuestra Señora de la Nueva España. También, bueno, les recordamos o les comentamos que al final tocaremos el tema de don Juan de Palafox, que acaba de ser beatificado en el domingo pasado. Bien, un momento más, nos vamos a cortes ahorita y regresamos. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Esto es Guadalupe Hoy, un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Muy bien, regresamos con su programa Guadalupe Hoy. Agradecemos sus llamadas. Les recordamos, les comentamos que Francisco Javier Rojas, María Griselda Domínguez y Virginia Minero Ordúñez ya están participando para la rifa que al final tendremos, donde se podrán llevar el libro de Nuestra Señora de la Nueva España. Pues muchas gracias por sus llamadas, gracias también por sus comentarios. Recuerden que también pueden llamar para preguntarnos. Estamos con un tema muy interesante, que son esos 10 años después de la conquista. Jesús, nos estabas comentando, y a mí me parece interesantísimo lo que nos comentaste. No es nada más el asunto de la derrota, ¿no? El sentirse vencido, sino que los que estaban como aliados, pues también tuvieron lo suyo, los pobres, ¿no? O sea, estas plagas, estas enfermedades que no se conocían acá, llegaron afectar a todos, arrasar, ¿no? A arrasar. Entonces, esto pues nos pone también en un contexto y una mentalidad pues también muy, muy grave, ¿no? Sí, Carlos. Además, hubo otra cosa muy interesante. Se tardaron más de 2 años en llegar los primeros 12 franciscanos que suavizaron la situación, que ya de por sí era bastante desagradable. Les habían quitado sus templos, les habían quitado su religión, les estaban quitando sus mujeres. En fin, estaban muy mal, muy deprimidos. Fíjate que de los misioneros convendría hablar un poco después, porque sí llegaron a suavizar algunas cosas, por ejemplo el maltrato, los tributos y eso, pero hubo una cosa que no solo no suavizaron, sino que se ensañaron en ese sentido contra la religión indígena. Así es. Los misioneros llegaron no a consolarlos por haber perdido su religión, sino a decirles que su religión era cosa diabólica. Lo dijeron con palabras muy duras. Vamos a ver después de estas 10 plagas qué pasó. Sí, por favor. ¿Qué pasó con el asunto religioso, que fue lo más
más grave en estos 10 años. Bueno, mencionábamos la tercera plaga que cayó sobre los indígenas que menciona Motolinia en sus memoriales es el hambre. Los indígenas fueron privados de golpe del amaranto. El amaranto era base de su alimentación junto con el maíz, el frijol, el chile y la calabaza. Este amaranto, que tiene un valor nutritivo muy importante, los indígenas lo usaban, entre otras cosas, para confeccionar imágenes de los dioses. Entonces los españoles lo prohibieron por ese motivo y les quitaron de golpe una base de su alimentación, lo cual evidentemente tiene un efecto catastrófico sobre el organismo. Hoy en día sigue siendo la población indígena la más afectada por la desnutrición. Y esto arranca desde el siglo XVI, que se les quita este alimento muy importante. Ellos habían sido una raza muy fuerte y eso se debía en parte a su alimentación. Cambiárselas así de un día para otro fue terrible para ellos. Esta es otra plaga que menciona Motolinia. Junto con el alcohol, los indígenas conocían el pulque, por supuesto, pero el abuso del pulque, la borrachera en especial, era penada con la muerte, era considerada un delito gravísimo. Los españoles, en cambio, fomentan la borrachera porque así tienen embrutecidos a los indios, sometidos por completo. Entonces, entre la hambruna y el alcohol viene la tercera plaga. La cuarta plaga es que los españoles nombraron a muchos indígenas como capataces, como policías, pero nombraban a cualquier indígena, no se fijaban que fuera una persona encumbrada. Y para los indígenas eso tenía mucha importancia. Que los que gobernaban eran los de más recto entendimiento, los más sabios, y los que eran medio revoltosos no se les daba ningún poder. Los españoles nombran a su antojo y entonces hubo pues muchos patanes encumbrados que se convirtieron en una plaga y en un azote para sus propios hermanos de raza. Y aquí viene la palabra ladino, ¿no? El indio ladino era aquel que era aprovechado hacia los demás, era alguien que pues no veía por el bien de los otros, sino más bien al contrario, por bien suyo, y estaba bien hacia arriba, pero oprimiendo a los demás. Sí, hacia su conveniencia. Y se da también, yo creo, el principio del caciquismo. Aquí lo que me mencionas Claro. del alcohol, ¿no? Aprovecharse de las personas, en este caso de los nativos, embruteciéndolos por medio del alcohol. Esto se da en muchas comunidades todavía pues muy apartadas, ¿no? Me tocó verlo un poco en Oaxaca. Los sacerdotes ahí eran los que intermediaban y trataban de poner un equilibrio, pero hay cada bárbaro que no le importa más que el dinero y el poder. Y el poder, sí. Así es, en España, A su nivel. en España subía no el que era sabio y el que era recto y honesto, ahí subía el que tenía dinero. Si eras bueno o malo, si eras sabio, si eras un desgraciado, no importaba. Lo que importaba era el dinero, el oro. Esta corrupción de los castellanos prendió en los indios terriblemente, acostumbrados ellos a una disciplina jerárquica. De repente viene el desorden y ellos lo absorbieron muy rápido, este desorden. Y hasta hoy lo padecemos hoy, los mexicanos actuales. Así es la corrupción, bueno, pero... Menciono, solo vamos a la mitad de las plagas, porque viene la quinta. La quinta son los tributos, la explotación. Los españoles pedían una clase de tributos terribles, una cantidad de oro, una cantidad de comida que los indios muchas veces no podían producir. Los españoles entendían otra manera de producción, no era una producción equilibrada, era sacar el máximo provecho, sobreexplotar la tierra, sobreexplotar los animales. Los indígenas no estaban acostumbrados a este tipo de agricultura y de ganadería, entonces los tributos que les piden resultan extremados. La sexta plaga que menciona Motolinia es el oro, las minas de oro. Una sed de oro que tenían los españoles, la piden igual, todo el oro que pueden, extorsionan a los indios. De hecho, es tremendo que Cortés extorsionó a su propio antiguo aliado, Ixtlilxochitl. Tiene un pariente suyo prisionero, como rehén, y exige por él una cantidad enorme de oro. Le saca muchísimo después de que Ixtlilxochitl le entrega una cantidad, Cortés le pide más, y finalmente le tuvo que entregar una cantidad exorbitante de oro. La séptima plaga, las edificaciones españolas, su manera de construir,
que ellos no sabían construir en terreno lodoso, como era el lago de Texcoco. Ahí en España construían sobre otro tipo de terreno, y entonces al intentar construir sobre este terreno la ciudad que quería Cortés, la capital del imperio que él había conquistado, logran construcciones problemáticas, sobrepoblación, porque Cortés ofrece exención de impuestos a los que se vayan a México. Esto causa una escapada de todos los pueblos hacia México, porque en todas partes había muchos tributos. Se sobrepuebla México, terrible, falta de agua, calles mal trazadas. Fue otra plaga. La octava fue las minas y la prisa en hacer esclavos para trabajar sobre todo en las minas. Los esclavos que tenían los indígenas antes de la conquista tenían ciertos derechos, no eran esclavos según el modo europeo. Aquí llegan a no tener derechos, ser esclavos como existían en Europa, sin ningún derecho, sin ninguna posibilidad. Entonces, hay finalmente la novena plaga, las minas profundas a las que metían a trabajar a los indígenas. Los indígenas tenían minas muy superficiales, los hacen meterse a minas muy profundas que les provocaba muchos problemas, ellos no soportaban ese calor y esa presión. Y finalmente la 10ª plaga, que vamos a mencionar brevemente, los pleitos de los españoles entre sí. Cristóbal de Olid, Nuño de Guzmán, los pleitos entre los españoles que se estaban disputando las riquezas y las tierras, causan problemas a los indígenas que están en medio de unos y de otros. Y esto es curiosísimo, pero hasta esto es para Motolinía culpa de los propios indios, ¿eh? Claro. Sí, realmente, bueno, esto es una parte de lo oscuro de esta época, ¿no? Y que Motolinía lo narra muy bien. Sabemos, hemos dicho también que venían algunos sacerdotes y algunos, posiblemente frailes, que tratan de poner un poquito de equilibrio en algunas cosas. De hecho, cuando llegan los miembros de la segunda audiencia, una de las primeras cosas que traen, bueno, se ve que traen información, es la orden de que aquel que esclavice, o aquel español que sea sorprendido, digamos, esclavizando, incluso puede tener pena de muerte. Y una de las primeras cosas que hacen es liberar más de 100 esclavos en alguna mina del norte, parece que era por Zacatecas. Bien, pero son de las cosas precisamente que debemos conocer para no quedarnos con una sola parte, ¿no? Sí, rápido un comentario porque tenemos que irnos a corte, Carlos. Nos vamos a corte, no, que cuando llegan los religiosos tenían que sufrir el cambio de idioma. Primero, tratar de entenderse, aprender su idioma, para después empezar a actuar, y eso llevó más tiempo y complicó más la situación. Así es, bueno, pues muchas cosas que hay que considerar precisamente en esta historia que no es fácil. Bien, regresamos en un momento más, gracias por acompañarnos, les recordamos que vamos a regresar con un poco más de historia y después también hablar de Don Juan de Palafox y Mendoza. Regresamos, gracias. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Esto es Guadalupe Hoy, un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Muy bien, amigos, ¿cómo están? Regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Les recordamos que estamos con ustedes, nuestro amigo Carlos Salinas y Jesús Hernández, nuestros amigos, quienes nos están acompañando para hablar de esos 10 años después de la conquista, que resultan importantísimos para entender el acontecimiento guadalupano. También en los teléfonos se encuentra Lupita Benítez, quien nos ayuda contestando sus llamadas. Les pedimos, no dejen de llamarnos, háganos sus comentarios, sus dudas. Estamos rifando un libro que es el libro de memoria de una exposición que hubo. Este libro incluso tiene un CD donde ustedes pueden apreciar de una mejor manera las pinturas que se expusieron en ese momento, y casi todas son de la Virgen de Guadalupe y de la Nueva España. Muy bien, pues continuamos con el tema de historia. ¿Qué más podemos decir? Ya hablamos de esas 10 plagas, caramba, de esos realmente problemas que yo realmente no tenía en mente cuando ni yo estaba en esos momentos después de la conquista, ¿no? Pero resultó pues que agravaron la situación, ¿no?
Por supuesto, Motolinía, sobre todo, hay algo que debemos entender. Al final lo que dice Motolinía es todo esto son, estas 10 plagas son el castigo de Dios a los indios, lo dice así: por los pecados de estos naturales fue Dios movido a ira contra ellos y los castigó como dicho es, su saña y su ira indignó contra ellos. O sea, no era un desastre que hubieran hecho los españoles, no era culpa de ellos, era culpa de los indios que se lo habían ganado por andar adorando a los demonios, como ellos consideraban a los dioses prehispánicos. Lo concebían como un castigo de Dios, o sea, eran bastante incapaces de autocrítica. Fueron muy pocos los que critican esta obra de conquista. Por ejemplo, vamos a mencionar más adelante a Fray Bartolomé de las Casas, pero la mayoría de los españoles eran incapaces de darse cuenta de la obra que estaban haciendo, de destruir, explotar, corromper. Para ellos todas estas desgracias eran un castigo de Dios. Bueno, ya el hecho de que narre las 10 plagas Motolinía nos deja ver un cierto examen de conciencia, porque, bueno, considera o realmente acepta que algunas de las formas de actividad de los españoles, o algunas actividades de los españoles, pues han sido malas, ¿no? Pero lo interesante es la explicación que él le da, ¿no? La explicación. ¿Esto por qué es? No es por la saña y la mala forma de comportarse de los españoles, sino porque es un castigo de Dios. Bueno, pues era una forma también de pensamiento de la época. Recordemos que vienen los españoles de una guerra de religiones y de una vivencia religiosa muy radical, digamos. Y de muchos siglos. Ya lo comentábamos hace varios programas y esto fue muy útil para poder entender esta parte de la historia. Los españoles venían con una fe sumamente arraigada y casi todo lo explicaban pues a raíz de esto, ¿no? O más bien le daban esa explicación. Muy bien, pero ciertamente yo creo que pocas cosas podemos decir que son culpa de Dios. Hay muchas cosas naturales y evidentemente también hay mucha culpa del hombre. Lo que también debemos recordar es, con tantos trabajos, con tanta explotación y enfermedades que sufrían los indios, lo lógico es pensar que se hubieran extinguido. ¿Por qué se salvaron los indígenas? ¿Gracias a qué se salvaron? Pues se salvaron precisamente gracias a españoles de otro tipo, a españoles sobre todo religiosos, que dieron una crítica durísima a sus propios contemporáneos. Más dura quizá que la de los que podemos dar nosotros hoy en tiempos modernos. Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo, critica a los españoles y les dice claramente: estas tierras las robamos y los indios tienen derecho hasta el día del juicio de hacernos la guerra para recuperarlas. Y también es justo recordar que España, la corona española, no los silenció, no los sobornó ni los amordazó a estos críticos. Tomó en cuenta sus opiniones y algunas de ellas se impusieron en forma de leyes. Claro. Entonces los indígenas tenían por un lado a quienes se ensañaban contra ellos y a quienes los defendían. Y quienes los defendían eran sobre todo los frailes. Destaca Fray Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga, Antón de Montesinos, Fray Juan de Zumárraga, también Fray Julián Garcés. Entonces, aún estos defensores, vamos a subrayarlo, aún estos defensores de los indígenas sí los consideraban idólatras y culpables. Sí, podía ser un castigo de Dios, pero no teníamos nosotros españoles el derecho de ensañarnos contra ellos. Teníamos que medirnos hasta cierto punto. Por muy culpables que fueran los indios, son también nuestro prójimo y tenemos que amarlos como a nosotros mismos. Hubo mucha polémica entre los españoles. De hecho, Fray Bartolomé de las Casas, a quien ya mencionamos, tuvo una polémica muy interesante con un jurista que no vino a América nunca, llamado Juan Ginés de Sepúlveda. Juan Ginés de Sepúlveda lo que dice es lo contrario, que los indios merecen lo que les está pasando porque no son más que una especie de animales un poco menos irracionales que los demás, pero las casas responden: no son animales, son seres humanos con alma y necesitan ser evangelizados. Motolinía menciona, precisamente al final de sus 10 plagas, que hay un remedio para eso, que Dios les está proveyendo un gran remedio a los indígenas para estos males, y es la fe cristiana, que el evangelio es el bálsamo que necesitan los indios, lo cual vamos a mencionarlo y le vamos a dedicar el siguiente programa. No,
fue lo peor que les pudo caer a los indios. Vamos a estudiar que la religión cristiana fue la peor plaga que pudo caer sobre los indígenas. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a estudiar en el siguiente programa más detalladamente, porque la verdad da mucho este tema. Me llama la atención esa posición extrema de ni siquiera considerar seres humanos a los nativos. Esta fue más bien una posición un poco sostenida por los portugueses, bueno, los ingleses, por supuesto, cuando vienen a América, pero que en la concepción cristiana evidentemente choca, ¿no? Para cualquier cristiano ver a una persona, aunque sea de diferente color, de diferente raza, pues tiene la misma dignidad, ¿no? La misma dignidad que nosotros por ser hijos de Dios. Carlos, ¿quieres comentar? Empieza otro tipo de problema muy serio para los indígenas, porque los españoles empiezan a procrear niños con las indígenas, empieza el mestizaje. Pero el problema no es ese, que empiece y que tengas un hijo, el problema es que no los respetaban como hijos, ni siquiera los registraban, ni los trataban como tales, ¿no? Porque los veían inferiores. Entonces el principio del mestizaje fue francamente complicado. Sí, es un desorden en las castas, ¿no? Después vienen allí no solamente no reconocimientos de los padres, sino que un hacer menos a estos, ¿no? A estos personajes que no son ni españoles ni y empiezan los cruces de los negros esclavos que habían traído con los mestizos, con los españoles, con los indígenas. Lo que pasa es que el racismo de los españoles es un racismo muy singular. Había otros blancos más racistas que no se mezclaban con los de otra raza, con los indios, con los de piel roja, de piel negra. Los españoles, aún considerando los inferiores, sí se mezclaban con ellos y daban origen a mulatos, mestizos, otro tipo de razas. Es un racismo muy especial y un racismo que llegó a debatirse. Otros pueblos, por ejemplo el pueblo inglés, el pueblo francés, holandés, cuando se lanzaron a conquistar otras partes del mundo, ni siquiera se lo plantearon, simplemente no tienen derechos y punto. Aquí en España, bueno, debemos ser justos, sí se planteó el debate y llegó a altos niveles. Y el propio rey, Fernando el Católico, y después Carlos V, convocaron a teólogos para que dijeran, bueno, qué derechos tienen, qué hacemos, qué está bien, qué está mal, escuchamos opiniones. Yo pienso que esto solo ya habla en favor de España, si la comparamos con otras naciones. De todas maneras, sus desastres hicieron, sus crímenes cometieron, sí, pero también debemos recordar que se plantearon el problema moral de su obra conquistadora, y esto ya me parece a mí muy importante. Es extraordinario desde que se da el descubrimiento, un nuevo mundo, nuevas especies. Es como que si la mitad de lo que ellos saben se haya agrandado otra mitad, al doble, y resulta algo novedoso y seguramente desconocido y con gran dificultad para comprender y entender. Una de estas dificultades es cómo concebir a estos que nos encontramos, ¿no? Como unos iguales a nosotros, como unos inferiores a nosotros, o como totalmente sin nada que ver con nosotros, ¿no? Como algunos pueblos lo hicieron y trataron de exterminarlos, ¿no? Pero a mí me llama la atención lo que acabas de comentar. Ciertamente los reyes tenían una función, y sobre todo los reyes católicos, tenían una mentalidad de hacer el bien y de ver por sus subordinados, sus súbditos, de una manera muy responsable. Recuerdo una frase de Isabel la Católica que le dice a Colón, desde que se lanza Colón a la aventura, dice: aquellos que encuentres, considerarlos como vasallos míos e iguales a ti, les dice, más palabras menos, ¿no? Y a Isabel la Católica le pone una condición a Colón, ¿no? Aquellos que descubran, ¿sí?, considerarlos como vasallos míos, como otros más miembros de este reino, ¿sí?, y como iguales a ti. Lo que es de lamentar es que, pues, raras veces lo siguieron, de hecho muchas veces burlaban estos mandatos reales, estas disposiciones, y los que tenían que criticarlos no eran los reyes, sino los frailes que estaban aquí y que los veían. Zumárraga, por ejemplo, tuvo que proteger a los indios de los desmanes de la primera audiencia. No dejaban que Zumárraga informara al rey de lo que estaba pasando. ¿Qué hacer, no? Tuvo que ir caminando desde México a Veracruz, a pie descalzo, a entregar secretamente una carta para el rey para informarle de lo que estaba pasando.
Es una historia muy, muy especial. Sí, realmente no era cosa de que se cumpliera siempre. Aquí hubo muchos desmanes. Estas disposiciones reales en favor de los indios se burlaban cuantas veces se podía, por los encomenderos, por los soldados. Sí, ojalá y en la semana que entra puedas comentar la historia de la carta, de la caminata de la carta, cómo lo escondieron para que subiese al barco y pudiese llegar a España, por un lado. Por el otro lado, a mí también me llama la atención de que algunos indígenas, muy pocos, destacaron, y de ahí nació la historia de la Malinche. Y la Malinche la aceptó Cortés, entre otras cosas, pero las más importantes es de que hablaba náhuatl y hablaba maya. Entonces le servía perfectamente como intérprete para poder dirigir sus intenciones, ¿no? Para sacar mayor provecho de lo que ellos querían. Pero sí, ellos destacaron muy pocos indígenas. Hay algo muy curioso con la Malinche. Este es un asunto que no siempre nos ponemos a pensar. Cortés primero le hablaba en español a Jerónimo de Aguilar, el náufrago que rescató ahí en Yucatán. Jerónimo de Aguilar conocía el maya, y en maya le hablaba a la Malinche, y ya la Malinche le hablaba en náhuatl a Moctezuma o al tlaxcalteca en cuestión, en fin. Pues esta era una especie de teléfono descompuesto, estos tres traductores. Cortés, por ejemplo, jamás afirmó ser Dios. Era una blasfemia, imposible. Nada de que sí somos los dioses. Él entendió que este Quetzalcóatl del que le hablaban era un gobernante. No entendió que era un dios. Pero la Malinche siempre empezaba hablando con estos dioses dicen. Esa era su traducción. Los dioses dicen, los dioses hacen. Y entonces esto tuvo mucho que ver en la conquista de México. Pues Moctezuma, por ejemplo, al escuchar esto, entendía que le estaban confirmando que sí eran los dioses. Realmente no nos ponemos a pensar mucho en esto, que tuvo tanto que ver, pero sí, el uso de traductores indígenas tuvo que ver y favoreció la conquista de México. Sí, qué cosas tan extrañas, ¿no? Que se dé esto. Bueno, primero, la dificultad de la comunicación es tremenda, ¿no? Muy grande. Segundo, pues algo de lo que no tenía intención Cortés, pues resultó favorable a la conquista, ¿no? Seguramente el hecho de que la Malinche se haya referido hacia Moctezuma acerca de Cortés como un dios, pues seguramente también le debe haber impactado, ¿no? De alguna manera. Por otro lado. Sí, de hecho, varias veces la traducción implicó que se entendían cosas distintas. Durante la estancia de Cortés en Tenochtitlán, hubo una jura de vasallaje que Cortés le exigió a los indígenas. Pero por motivos de la traducción, mientras que Cortés entendía una cosa, Moctezuma entendía otra. Los indígenas entendían que eso nomás era una declaración de que Quetzalcóatl era superior a Huitzilopochtli. Punto. En cambio, Cortés lo que pretendía era que los indígenas aceptaran ser súbditos del rey de España. Y esto los indígenas, por supuesto que no lo tomaron así. Uh-huh. Muy bien, estamos por irnos a un corte comercial. Les recordamos que en el siguiente bloque vamos a rifar el libro que les comentamos, Nuestra Señora de la Nueva España. Es un libro sobre todo de ilustraciones, de excelentes fotografías, de pinturas, de esculturas sobre Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Agradecemos las llamadas de Cristina Pérez Barroso, de Noemí Méndez Sánchez, de Rubén Galindo Zambrano, y bueno, ya habíamos mencionado algunos más. Estamos por irnos a un corte. Les recordamos, en un momento más que regresemos, rifamos el libro. Entonces, y vamos al tema de Don Juan de Palafox. Juan de Palafox y Mendoza. Regresamos después de un corte. Gracias. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Esto es Guadalupe Hoy, un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Muy bien, amigos, estamos de regreso otra vez con ustedes en el programa Guadalupe Hoy, y les recordamos nuestros teléfonos 273-3301 y 273-3302. Llámenos, se podrá llevar un libro que en un momento más rifaremos. Ahorita vamos a dedicar estos momentos para hablar de Don Juan de Palafox y Mendoza.
¿Cómo podemos ligar el tema con Guadalupe? Miren, don Juan de Palafox y Mendoza llega, bueno, en el siglo XVII, muy poco después del acontecimiento guadalupano, a la Nueva España, pero es un hombre extraordinario. Don Juan de Palafox se encuentra, pues sí, como ya hemos mencionado, muchos problemas, no era fácil la situación aquí, incluso entre el clero, ¿no? Las órdenes religiosas de alguna manera se disputaban incluso el territorio, algo, un poco los ingresos, etcétera, y él llega a tratar de poner orden. Él, incluso, bueno, podemos decir que desde su juventud, aunque tuvo una parte de una vida disoluta, digamos así, como cualquier joven, un poco desviada, etcétera, después ya que agarra la vocación al sacerdocio, se hace una persona realmente santa, ¿no? Pero él, en la Nueva España, llega a realizar obras, a evangelizar, proteger a los indios, a poner orden en general, y lo vemos nosotros ya, aquí todavía su obra queda, ¿no? Algo, permíteme hacer un comercial que es interesante. El próximo martes a las 7 de la noche, en el Teatro de la Ciudad, se presentará una obra de teatro que es Fiat. Esta obra de teatro es sobre la vida de Juan Pablo II. Es organizada por el grupo de teatro de la UPAEP. Esta obra de teatro, les decía, es la vida de Juan Pablo II, pero hay una parte donde habla del sacerdocio, de la situación en Polonia en ese tiempo, cómo están realmente en lucha mucha gente contra la iglesia, sacerdotes perseguidos, sacerdotes asesinados, y un poco me pongo a pensar en la labor de un obispo en situaciones así. En el caso de don Juan de Palafox y Mendoza, sufrió mucho tratando de poner orden en la iglesia y tratando de incluso defender a la iglesia frente a persecuciones, ¿no? Pero bueno, háblanos un poquito, Carlos, de don Juan de Palafox. ¿Qué se ha hecho al respecto? Efectivamente, es una vida apasionante el que fuera obispo y virrey y arquitecto, en fin. Tengo aquí frente a mí un libro precioso, grande, titulado Palafox, constructor del Angelópolis, escrito por Eduardo Merlo Juárez, José Antonio Quintana Fernández y Juan Pablo Salazar Andreu. Lo menciono porque la UPAEP los libros los sabe hacer muy bien, aunque se oiga un poco de falsa modestia, pero de verdad es un libro estupendo, y a ustedes, la persona que tenga interés de profundizar un poco más en la vida de este hombre extraordinario, puede localizar este libro, que ya les di a ustedes el título, porque estamos ya en las celebraciones de la beatificación y de la llegada de las reliquias de Palafox y Mendoza. Ayer precisamente empezó la primera conferencia que yo no pude estar, pero he oído esta mañana por radio y algunos comentarios en prensa, que fue extraordinaria. La dio el señor, la doctora Montserrat, permítame, Jesús Peña Espinosa, Instituto Nacional de Antropología. Está muy pequeña la letra del programa que tengo aquí, pero son 18 conferencias y un concierto que empezaron el 15 de junio y van a terminar hasta el 26 de agosto. Lógicamente, el momento importante es el 24 de junio, que a las 6 de la mañana llegan las reliquias del beato Juan de Palafox y Mendoza. A las 6:30 estarán en San Pedro Cholula. A las 10 de la mañana hacen un recorrido los restos del beato Juan de Palafox en el Papamóvil, repicarán las campanas en el centro de la ciudad, desde el Puente de México, y a las 12 se celebrará la misa solemne en la Catedral Basílica de Nuestra Señora de Inmaculada, la Catedral, para acabar pronto, Concepción de Puebla. A las 8 de la noche termina ese día con un magno concierto en la Basílica Catedral, y continúan los festejos. Hay otro concierto con Orquesta Sinfónica y el Coro Esperanza Azteca el día 26 de junio, y continúan todas las conferencias en muy diferentes lugares, en la Biblioteca Palafoxiana, en el Ayuntamiento, en la Catedral. En fin, estamos en la plena celebración de este magnífico suceso. Pues esta beatificación viene a revestir a nuestra ciudad. La ciudad de Puebla ha tenido ya varias personas reconocidas como beatos o santos, ¿no? Recordemos que pues hay
está el caso de bueno, no San Sebastián, el beato Sebastián de Aparicio, aunque en el común de la gente hay mucha gente que le dice santo, ¿no? Pero Fray Sebastián de Aparicio, que fue un monje, más bien un fraile franciscano que vivió aquí en Puebla y que muere en fama de santidad. Sin embargo, no se ha podido concretar su canonización, sigue como beato, ¿no? Tenemos el caso de, por supuesto, el padre Yermo, que fue fundador de las hermanas, ¿cómo se llaman? Bueno, desconocemos, sí, las hermanas del Yermo y Parres, misioneras del Sagrado Corazón, no, siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres. Ellas tienen varias fundaciones aquí, tienen varios colegios, y hizo una labor extraordinaria el padre Yermo, ¿no? Hay una religiosa que casi nadie conoce, que se le llama ¿cómo le llaman? El Lirio de Puebla, cuyos restos están en un monasterio aquí en Puebla y casi nadie la conoce, pero ella también muere con fama de santidad. Bien, son varias personas las que ya han sido reconocidas como santos. Don Juan de Palafox y Mendoza también tiene una gran historia, ¿no? Él, ya saben ustedes, fue obispo también de Osma, donde pues ya ahí terminó sus días después de haber sido obispo en la Nueva España, ¿no? Se identifica con él la obra grandiosa de la Catedral de Puebla, la obra grandiosa de la Biblioteca Palafoxiana. Todos ustedes yo creo que la conocen, pero bueno, yo creo que comentaremos la próxima semana más acerca de él. Nada más para comentar, bueno, para terminar con la rifa. La persona que se ha ganado el libro, déjame encontrarla, está aquí, es el señor Manuel Santos Gómez Villegas. Manuel Santos Gómez Villegas, de la colonia Bellavista, se ha llevado el libro. Por favor, lo puede recoger en las instalaciones del SEG UPAEP, 9 Poniente 1517. Y pues nos tenemos que retirar. Muchas gracias, Giovanni, en los controles. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Carlos. Gracias al público que nos escucha. Vamos a cerrar este programa con esta frase que nos mandó el cardenal Norberto Rivera Carrera. Publicó una carta pastoral con motivo de la beatificación que dice: pese a tener en sus manos todos los poderes eclesiásticos y civiles, afirma el purpurado, siempre actuó con verdad, caridad y justicia. Combatió con todas sus fuerzas la corrupción y los abusos, lo que le ganó innumerables enemigos, calumniadores y persecuciones que lo llevaron al juicio y a la ingratitud. Juan de Palafox y Mendoza es el primer arzobispo beato y el primer virrey de América que alcanza las cumbres de la santidad. Nada más y nada menos. Pues muchas gracias por su atención. Nos vemos entre 8 días en su programa Guadalupe Hoy. Muchas gracias a todos. El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presentó Guadalupe Hoy. Radio presenta Radar.